Ergonomía, chiquillos. Ergonomía es la unidad o corresponde a la unidad 3 de la asignatura de salud ocupacional. Dentro de los contenidos que vamos a ver dentro de la unidad vamos a tener antecedentes y definiciones, anatomía, ergonomía física y ergonomía cognitiva, ¿ya? Y también todo lo que dentro del resultado principal de aprendizaje es diseño un plan de gestión para el riesgo ergonómico orientado a la adaptación del ambiente laboral al trabajador, ¿ya? Bueno, la ergonomía cognitiva tiene mucho que ver con lo que corresponde a los riesgos psicosociales, chiquillos, ya que eso es una temática que es bastante importante poder abordarla. Ahora, ¿por qué es importante abordarla? Porque de un tiempo hasta ahora se ha empezado a colocar también la dimensión social de la persona. O sea, no solamente ya las empresas se interesan de un trabajador que vaya y haga un trabajo, sino que también cómo es la percepción de la persona y del mundo ya que tenga esta persona y de su entorno laboral, ¿para qué? Para poder también poder controlar ciertos riesgos que podamos tener nosotros o puede estar expuesto el trabajador. Pero eso lo vamos a trabajar un poco más adelante. ¿Ya? Ahora, en sí, chiquillos, la ergonomía no es que la ergonomía nace de un día para otro, ¿ya? Y que tampoco la ergonomía es una ciencia aislada. De una forma u otra, la ergonomía trabaja mucho de la mano junto a la medicina, junto también, por ejemplo, a lo que es la salud en sí, y también una rama un poco más específica de la higiene industrial, que lo que corresponde al control de agentes físicos. ¿Ya? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de lo que corresponde a ruido, a temperatura, frío, calor y humedad, ya que son factores que pueden y van a afectar de una forma u otra al ser humano y, a toda la población que trabaja en sí. Ahora, la ergonomía, claro, empezó y tiene una historia desde que el hombre empezó ya a generarse como una sociedad, como lo que estamos nosotros viendo ahora. Y partió desde un primate hasta que ya nos damos cuenta de una persona que pueda estar haciendo un trabajo o labor. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, no sé si esto es bueno o es malo, en el sentido de ver bien, de ver bien cómo va a ser la adaptación de la persona. Ahora, la ergonomía, de una forma u otra, ustedes tienen que entender lo siguiente. Busca, de una forma u otra, adaptar el ambiente de trabajo a la persona. Y no al revés. ¿Ya? Y eso, chicos, es como una de las premisas más grandes de la ergonomía en sí. O sea, buscar cómo yo experto en prevención de riesgo, junto con otras ramas más de la higiene y la seguridad, logramos adaptar el puesto de trabajo de la persona y no al revés. Y eso, chiquillo, ¿cómo decirlo? Es un desafío diario, ¿ya? O sea, de hecho, yo siempre invito a que uno vea, por ejemplo, cómo está sentado en el escritorio. Y la mayor cantidad de personas se va a dar cuenta que quizás no está sentada, está echada sobre una silla, o sobre la cama, ¿ya? O sobre un sofá. Ahora, no nos olvidemos de que la postura o el lugar más ideal para poder estudiar es una mesa con una silla, donde la espalda esté recta, ¿ya? Y eso también no solamente por un tema de producción de daño en el cuerpo, sino que también algunos procesos cognitivos o procesos de pensamiento de la persona y un pensamiento de nivel superior que nos va a ayudar a que la persona pueda desempeñarse normalmente. Ahora, etimológicamente viene del griego nomos, que significa norma, y ergo, que significa trabajo. Y ergonomía significa literalmente el estudio o la medida del trabajo. Ahora, la ergonomía, donde uno la ve, por ejemplo, más aplicada, o donde uno la puede ver de una manera más tangible, uno va a ser, por ejemplo, con los puestos de trabajo que impliquen un escritorio. Y también donde uno la puede ver muy bien es en el trabajo con maquinaria pesada. Más en específico, cómo una persona, por ejemplo, manipula un equipo y las condiciones de la cabina, por ejemplo. Ahora, dentro de la cual destaca su objetivo principal es adaptar el trabajo a la gente y no la gente al trabajo. Acá tenemos dos ejemplos ya con este personaje de una serie, básicamente en cómo una postura incorrecta, inadecuada, va a hacer que la persona tenga o produzca un daño en sí misma o en ella misma, ¿ya?
Recordemos, chiquillos, que de una forma u otra nosotros somos nuestra principal herramienta de trabajo. De ahí la importancia de poder tener y poder desarrollar buenas posturas corporales. Ahora, si ustedes se están dando cuenta, acá tenemos una persona con una espalda recta, con unas rodillas prácticamente en un ángulo de 90 grados o un poquito más flexionada, ¿ya? Y con una distancia o un ángulo adecuado de la visión hacia la pantalla, ¿ya? Razón, motivo. Nosotros no podemos estar forzando de una forma u otra posturas. O sea, si ustedes se dan cuenta, mi postura es lo más recta posible, ya que y mantengo dos pantallas. Bueno, para la próxima clase les voy a mostrar una foto de cómo yo tengo organizado mi puesto de trabajo. Y se van a dar cuenta que es lo más adecuado para qué, para no poder producir daños en la espalda. Ya que recordemos que mucho tiempo sentado no es algo muy agradable para cualquiera. Ahora, la ergonomía en sí ayuda a adaptar el trabajo a la persona que trabaja o que trabaja, ¿ya? Eso es lo otro, y lo importante también de la mecánica del cuerpo, que ayuda a dar o desarrollar ciertas estrategias para el trabajo correcto. Ahora, ¿por qué y para qué trabaja la gente? Y eso hay que entenderlo de una manera bien concreta. Todos trabajamos de una forma u otra para poder suplir necesidades. Y una necesidad básica, por ejemplo, como el poder comer, el poder tener un lugar de habitación, ¿ya? Y tener ciertas características que nos pueda, por ejemplo, em, poder desarrollarnos y poder tener familia, por ejemplo. Ahora, el trabajar es algo que todos hacen. Si ustedes ven esta imagen, que tenemos acá, de una forma u otra se pueden dar cuenta de que acá la ergonomía en sí no es mucha. O sea, tenemos, por ejemplo, una buena iluminación, de que como están haciendo trabajo, por ejemplo, de costura, es necesario que la persona pueda ver bien lo que está haciendo. Pero, si ustedes se van dando cuenta, quizás no hay mucha distancia entre un equipo y otro. Tenemos las máquinas de coser que de una forma generan ruido y vamos a empezar a tener un ruido ambiental considerable. Ahora, la ergonomía a nosotros, ¿de qué nos va a ayudar, por ejemplo, en un punto? A hacer una evaluación completa del puesto de trabajo. De esto de acá, completo. Ahora, una cosa es evaluar cómo está el puesto de trabajo y otra cosa es evaluar cómo es la actividad y las tareas que realiza la persona. O sea, el tema, por ejemplo, de estar enhebrando una aguja, tener que estar trabajando con un pedal, tener que estar sacando, colocando, haciendo estos movimientos, van a hacer también que la persona en sí pueda y genere un desgaste en su cuerpo. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de una evaluación del puesto de trabajo, que acá vamos a tener evaluaciones simultáneas de higiene industrial, tanto en lo que es iluminación, lo que es ruido, lo que es temperatura, pero también vamos a tener una evaluación por el tipo de movimiento. Y acá va a empezar a aparecer un concepto que quizás va a ser un poco nuevo para ustedes, que es el famoso TEMER, que son los trastornos musculoesqueléticos de las extremidades. ¿Ya? En este caso, extremidades superiores, que en este caso se va a considerar siempre el segmento mano, codo, muñeca y hombro. ¿Ya? Bueno, hay siempre una frase que yo escuché mucho cuando estudiaba, es dime en qué trabajas y te diré en qué te puedes enfermar. ¿Ya? Y esto se aplica mucho directamente a esto, a los trabajos que involucren movimientos repetitivos y consecutivos de nuestras extremidades. Bueno, trabajo, en la práctica del trabajo viene el concepto tripalium, ¿ya? Que se refiere originalmente a un instrumento de tortura de la antigua Roma, ¿ya? Porque antiguamente el que trabajaba en la época romana no se consideraba que era un ciudadano, ¿ya? Se considera técnicamente una patria. Y esto era una forma de castigo para las personas que no pertenecían directamente a la sociedad romana. A ver, la historia en sí también nos va dando distintas visiones, ¿ya? Desde el trabajo en sí, desde que también en la Grecia antigua lo hacían los esclavos como una práctica laboral, ¿ya? Desde la percepción judeocristiana, que era un castigo divino, o sea, hay distintas percepciones sobre distintos hechos, ¿ya? Y la visión del antiguo Egipto que delegaba en los esclavos las actividades más penosas, que los ciudadanos y los sacerdotes respectivamente dedicaban su existencia a la creación, al desarrollo individual de la cultura, ¿ya? O sea,
siempre se delegó a una persona que no tuviese necesariamente las características del lugar donde habitaban, o una persona externa a ellos, para que pudiesen realizar los distintos trabajos, ¿ya? Recuerden, chiquillos, que la esclavitud es un elemento que no hace mucho tiempo se abolió de las distintas sociedades del mundo, ¿ya? Y de hecho, acá en Chile, en la zona norte, hay muchos lugares que se consideran que tuvieron un desarrollo muy importante de la cultura, pero proveniente también de los esclavos, específicamente de personas de África o personas del Oriente, que eso contribuyó mucho a que... Bueno, el trabajo en sí, chiquillos, es una inversión consciente e intencional de una determinada cantidad de esfuerzo para la producción de bienes, la elaboración de productos y la realización de servicios, con los cuales satisfacer algunos tipos de necesidades humanas, siendo todo esto remunerado en alguna manera. Chiquillos, por favor, un segundito. A ver si, chiquillos, que tenía prendido el purificador de aire. Ahora, siempre el trabajo va a tener que tener una remuneración. Ahora, cuando uno ve el concepto de trabajo, uno lo va a ver también de distintas visiones. Una visión es lo que está o lo que corresponde al código de trabajo, que eso viene dado a lo que yo empleador puedo hacer y hasta el punto que puedo hacer, y también los trabajadores, y todo lo que corresponde al concepto de la relación laboral. También vamos a tener la visión del trabajo, pero desde la prevención de riesgo, ¿ya? Ahora, de esto, de una forma u otra, vamos a trabajarlo mucho bajo lo que estipula el mismo Código del Trabajo, su artículo 184, que en el fondo viene a poder controlar y evitar la generación de ciertos factores de riesgo. En la práctica, el 594 acá nos va a ayudar mucho específicamente a los agentes físicos, ¿ya? Bueno, si nos alcanza un poco el tiempo, más adelante vamos a hacer un taller cortito de lo que corresponde a utilización, por ejemplo, del luxómetro, ¿ya? Para poder medir lo que corresponde a la luz en el ambiente de trabajo. Bueno, entonces, ¿por qué y para qué trabajamos? ¿Ya? Y eso, chicos, es lo importante. Ahora, cuando uno va a empezar a generar ciertas herramientas de gestión, ¿ya? Y eso tienen que tener ustedes bien claro. De una perspectiva, nosotros trabajamos bajo el artículo 21 del 40, que es la famosa obligación de informar. Y el artículo 22, que viene dado al poder mantener las condiciones o los equipos en perfecta condición de funcionamiento. Estos dos artículos nos ayudan mucho en parte con esto. Me explico. Cuando yo doy la obligación de los riesgos laborales, de una forma u otra yo le digo al trabajador, oye, estos son tus riesgos y estas son las formas o medidas de poder controlar. Cuando trabajamos desde el punto de vista de la ergonomía, también va a aparecer un concepto que es lo que corresponde al manejo manual de cargas. ¿Ya? El manejo manual de cargas, chiquillos, limita la carga máxima que puede manipular una persona. ¿Alguien sabe, chiquillos, cuáles son estas masas o estos pesos, aunque eso esté incorrecto, que puede manipular una persona? 25 kilos, profesor, ¿no? ¿Ya? ¿25 quién? Bueno, sí, yo sé en los trabajos de descarga, que por eso mismo que le llaman la ley del saco. Ya. Mira, la ley del saco fue la ley original y esta limitaba a que el peso máximo que podía manipular un hombre era 50 kilos. Ahora, esta ley tuvo un cambio y limitó a un máximo de 25. O sea, 25 para hombres, no más de 20 para mujeres, y embarazadas y menores de 18 años tiene que ser 0 kilogramos. ¿Ya? Ahora, y eso a nosotros, y uno puede decir, oye, pero entonces a nosotros, ¿en qué nos afecta eso en la prevención? Ya, primera cosa, tengo manipulación de cargas. Si tengo yo automáticamente sobre 25 kilogramos de carga, ya empezamos a tener que tener una, una actividad o una acción o un elemento para realizar la acción, un equipo para el manejo de carga sobre 25 kilos. ¿Ya? Ahora, si esta carga se puede manipular, tiene que hacerse siempre hasta 2 personas, en trayectos cortos y bajo ciertas características.
Por lo tanto, si yo tengo cargas o manipulación de cargas, automáticamente eso me genera un procedimiento, el procedimiento para manejo manual de cargas. Y eso pasa a ser un método correcto de trabajo, o si quieren decir una medida preventiva, ya que en la práctica puede tener como esas dos vertientes, y eso, yo también con eso doy cumplimiento a lo que me estipula el artículo 21 del 40, ¿ya? Al tener ese documento en sí, para poder trabajar y desarrollarlo. Ya, eso es una cosa. Por lo tanto, debo tener los medios mecánicos sobre 25 kilos, ¿ya? Y tener el respectivo procedimiento de trabajo para poder hacer esa actividad, ¿ya? Por eso es importante siempre el que uno reconozca las distintas leyes. Ahora, pregunta, quizás puede ser un poco capciosa. Ya, tenemos la limitante de los 25 kilogramos. Pero, ¿qué pasa si yo tengo que levantar o manipular o hacer trabajos varias veces en el día? ¿Eso puede producir un efecto en la persona? Sí, ¿Y cómo le podemos llamar ese efecto? Fatiga. ¿Ya? ¿El punto cuál es? Que no es lo mismo levantar 25 kilogramos una vez al día versus levantar 25 kilogramos 30, 40, 50, 60, 70 veces en el día, porque también se empieza a producir un efecto acumulativo en el cuerpo humano, ¿ya? O también le puede decir uno un estrés muscular. Por eso es importante el tratar de poder limitar las cantidades de veces, ¿ya? Y poder ver bien cómo se llama la cantidad y los medios en cómo ésta se hace, ¿ya? De igual forma, chiquillos, les voy a dejar después un tipo, un formato tipo de procedimiento. Ya. Ahora, chiquillos, eso es una parte, ¿ya? O sea, cuando uno empieza a tener esto, todo lo que corresponde a lo que es ergonomía, específicamente manejo cargas, es una historia, ¿ya? Y eso también tiene que tener el correlato con esto. Y lo otro es el tema también de las condiciones ambientales, en el sentido de cuando se hace actividades al aire libre y tenemos temperaturas sobre los 20, 22 grados Celsius, uno, bueno, en realidad 22, 24, y también tenemos una exposición ocupacional a frío. Por ejemplo, las personas que trabajan en congeladores, ¿ya? O en lugares donde se tiene que tener un frío bastante extenso. Eso también nos va a condicionar todo el tema o todo lo relativo al manejo de cargas, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, en la prehistoria en sí, ¿ya? Corresponde al periodo humano, 2,5 millones de años hasta la invención de la escritura, hace unos 5.000 años, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante la invención de la escritura? Porque de una forma u otra, ese es uno de los elementos base para poder tener o construir una sociedad. Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Bueno, en las distintas etapas, o las distintas eras, empieza también a cambiar el tipo o cómo se movía la gente en sí, o la población. Desde cazadores-recolectores, ya al ir buscando comida, hasta establecerse. Y cuando se establece, empieza también a pasar esto, la fundición del metal. ¿Ya? Por lo tanto, ya empieza una acción consciente del hombre y empieza también la generación de las distintas herramientas para poder trabajar. Paleolítico, bueno, tipo de herramienta que se constituía. En el neolítico, ya que en este caso ya el hombre empieza a producir sus alimentos, lo empieza a generar. La edad de piedra, en cual empieza o descubre el uso de los distintos metales. Ya, o sea, ya se empiezan también incluso a fabricar ciertas aleaciones para poder también considerarlo. Ahora, la ergonomía y la revolución industrial. De acá, chiquillos, ya es de algo que va a ser mucho más consciente o quizás más visible para nosotros. Ya, la revolución industrial, yo siempre he dicho que fue como el primer pie o la primera como etapa en el cual ya empezamos a trabajar con un concepto,
que es la producción en cadena, la producción en masa de bienes y servicios. Uno. Segundo, la revolución industrial también empezó a generar un cambio. ¿En qué cosa? En la percepción de la vida, ¿ya? Y empezó también muchas veces a sacar personas del campo a vivir a la ciudad, con los distintos efectos que produjo, o sea, de mejoramiento de las condiciones de salud, por ejemplo, lo que es la calidad de vida, la aparición quizás de enfermedades o también el aumento de los niveles de pobreza. Y el otro punto importante, o el otro punto de cambio, ya, o sea, no es que con la revolución industrial la economía, wow, sufrió un avance, al contrario, sufrió un desmejoro, ya, porque recién se empezó a tener como una percepción o un concepto de seguridad. O sea, recién se empezaron a hacer evaluaciones de riesgo, empezaron la idea de los procedimientos, de adaptar equipos y herramientas. Ahora, con la revolución, después de la revolución industrial, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya empezó una adaptación completa y empezó ya a visualizarse de mejor forma lo que es la seguridad, para poder también tomarla o tomarla bien, bien en cuenta. O sea, no es que todo nace como de manera automática. Todo siempre va a seguir un proceso. Ese proceso, por lo general, en tema de seguridad, no parte muy bien o parte en cero, con una cantidad de fatalidad bastante grande o enfermedad o accidentes muy graves, y luego va evolucionando a un conocimiento y después evoluciona aquí al desarrollo de distintos elementos. ¿Ya? Y eso no solamente en la ergonomía, en la prevención de riesgo a nivel como uno la conoce, como la ve. O sea, ustedes ven una prevención de riesgo que en Chile se empezó ya a trabajar firme desde los años 70, 80, más en concreto a partir del 80, 90. Pero en los primeros inicios de la prevención de riesgo era algo que si un accidente ocurría era culpa de la persona y el empleador no tenía culpa. Eso que también hay que entender un poco de que todo tiene un inicio, una génesis. Bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, sí, la invención de la máquina de vapor y se desencadena la revolución industrial, provocando grandes cambios en la producción de herramientas, equipos y mecanismos, en los cuales eran incómodos e inseguros de operar, por lo tanto, los errores humanos eran excesivos. Y acá también, con la revolución industrial, empezó a aparecer un concepto, y ese concepto es el de anti-ergonomía. O sea, la ergonomía en sí busca la adaptación de la persona al puesto de trabajo. Y en la revolución industrial las máquinas eran tan mal hechas muchas veces que la persona misma tenía que buscar la forma en cómo colocarse para poder realizar un trabajo. Y eso también hay que entenderlo de una perspectiva u otra. Bueno, la antiergonomía en sí, en épocas remotas las máquinas diseñan de tal forma que los seres humanos deben adaptarse a la demanda de su espacio físico. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, un muy buen mal ejemplo eran las mismas máquinas a vapor. ¿Ya? De que la distancia entre el motor que generaba todo el movimiento en sí versus donde está la persona trabajando era muy pequeña. Por lo tanto, la cantidad de calor en el ambiente de trabajo era bastante elevado o bastante grande. ¿Ya? O sea, también iban produciendo desmejoras en la salud de las personas. Bueno, por lo que debían aceptar gran cantidad de incomodidad e incapacidad, tanto en las máquinas, herramientas y en el ambiente de trabajo. Producto de esto se perdieron muchas vidas humanas, se redujo la productividad, se cometieron innumerables errores y se produjeron un sinnúmero de enfermedades y accidentes. Ahora, esto fue el puntapié inicial. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder tomar algo más concreto y poder tomar la decisión de realizar cambios en sí en los trabajos. ¿Ya? Y eso fue algo bastante decidor en la época. Bueno, para la revolución industrial en Estados Unidos se desarrolla bajo el nombre de ingeniería humana todo un conjunto de estudios sobre los aspectos físicos y comportamientos psíquicos del ser humano. ¿Ya? No hay que olvidar que el ser humano en sí es un ser completo que va a tener una componente física, mental y social. Ahora, cuando tú empiezas a ver los aspectos físicos, empiezas a darte cuenta de que la persona va a tener ciertos rangos de movimiento. O que, por ejemplo, su brazo puede hacer un movimiento hasta este punto. O que quizás la muñeca no se puede girar completamente, va a tener un limitante del codo. O que quizás entre, por ejemplo, personas americanas
versus personas europeas, van a ver como o como características físicas o corpóreas muy similares. ¿Ya? O sea, se empiezan también a ver los conceptos biométricos, por ejemplo, y de ahí se empiezan también a generar ciertos elementos o acciones que van a ser, no más que acciones, ciertos elementos que van a empezar a generar herramientas para distintas personas. ¿Pero en base a qué? En base a las características físicas. Ya, o sea, ustedes, por ejemplo, ven un respirador, y el respirador, claro, que cubre la cara, pero no todas las personas tienen la misma forma de la cara o el mismo tamaño o ancho de cara. ¿Pero por qué se entiende eso? Porque no todas las personas son iguales. Entonces, bajo ese concepto de las características biométricas, se diseñan respiradores para personas con una cara que quizás puede tener una cara un poco más angosta, más ancha, etc. Dependiendo también de las características físicas. Y lo otro importante es el comportamiento psíquico. ¿Ya? Muchas veces cuando uno ve esto, el físico, lo psíquico también tiene una componente social. ¿Y cómo se entiende esto? Cuando uno empieza a ver las causas de los accidentes, ¿cuáles eran las dos causas básicas o cuáles eran las causas que explican la ocurrencia chiquita de un accidente? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Las causas básicas, las causas inmediatas, ¿o no? Si no, mi memoria no falla. Ya. Nunca es chiquillos que las causas básicas y las causas inmediatas van a explicar por qué la empresa y por qué la organización o las personas actúan de una forma específica. ¿Ya? Y eso siempre tiene que tener una raíz en lo psíquico y en lo social, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Bueno, el Taylor en sí, que el padre de la ingeniería industrial, fue el primero que se ocupó del problema de la organización científica del trabajo, determinando mediante numerosas experiencias el ritmo más adecuado para alcanzar el rendimiento máximo. O sea, con esto ya se empezó a acuñar varios conceptos, y uno de ellos es el concepto de cantidad de trabajo. O sea, que no necesariamente mucho trabajo va a involucrar la generación de más cosas. ¿Ya? O sea, hay que buscar un rendimiento, el rendimiento óptimo, en el cual la cantidad de energía justa y necesaria va a producir una cantidad constante, perdón, de bienes y servicios. O sea, entendiendo de que no porque yo tome a un grupo de personas y los haga trabajar al máximo que ellos pueden, van a producir más y de mejor manera. Para poder también tomarlo de esa situación. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones? Y esto, chiquillos, es muy importante, que lo pueden tomar para el efecto de prueba. Los procedimientos eran deficientes, muchas máquinas y herramientas eran inadecuadas para su objetivo, se encargaban tareas a operarios que no eran aptos, ¿ya? Y si ustedes empiezan a darse cuenta de esto, el Código del Trabajo que nos dice que es obligación del empleador verificar el correcto estado de salud de las personas para ver si ellas pueden realizar un trabajo, ¿ya? Y también, de una forma indirecta, se puede también ver con el 184 del Código del Trabajo. Lo otro también que muchas veces hacen las empresas es que piden operarios o trabajadores que cumplan ciertas características. Y para eso, por ejemplo, solicitan una copia de su título profesional. ¿Para qué? Para realmente ver que la persona cursó una carrera y un organismo competente certificado valida que la persona tiene las competencias para poder trabajar. Ahora, desde el punto de vista laboral, ¿cómo lo hace uno? Por ejemplo, uno como experto en prevención que solicita muchas veces que los trabajadores, por ejemplo, los soldadores tengan cursos y estén certificados para soldadura, que el personal que realiza manipulación o trabajos eléctricos o de gas tenga la certificación SEC, por ejemplo, que los operadores tengan cursos de operación de maquinaria pesada, entre otros elementos. O sea, hay ciertas acciones que uno puede generar como empresa para que para poder ver no solamente la aptitud física, sino que también la aptitud del conocimiento. Bueno, no se conocían los tiempos de dedicar a cada tarea ni la cantidad de trabajo, y las condiciones de trabajo nunca habían sido regularizadas. O sea, se estaba trabajando con herramientas nuevas, con metodologías nuevas, pero ni siquiera se sabía concretamente si esto era lo correcto, ¿ya? De ahí que había mucho de ensayo y error.
¿ya? Es como cuando uno está estudiando o vuelve a estudiar de mucho tiempo o parte estudiando y uno se da cuenta que la forma en cómo uno estudia quizás no es la correcta. Y ahí uno empieza a modificar básicamente a un tema de ensayo y error, o sea, una nota deficiente, uno va cambiando la metodología de estudio para qué, para ir tratando de trabajar esas notas siguientes que no sean tan malas o vayan mejorando. Bueno, estudio de los movimientos, que en este caso fue Duncan Griffin o Gilbert. Ya, en este caso, estudio del movimiento. Ya, esto también se potenció mucho con la Segunda y Primera Guerra Mundial, para poder también tomarlo en conciencia. Ahora, ¿por qué importante o la importancia del estudio del movimiento? Porque yo puedo realmente ver cuáles son los movimientos que una persona puede desarrollar y que estos elementos se encajonen o se queden directamente en relación a la capacidad de la persona. O sea, yo no puedo pedirle a la persona que haga movimientos físicos, por ejemplo, mayores a los que su capacidad física le permite. Eso hay que entenderlo bien claramente. Bueno, su análisis se basaba en el estudio de los movimientos que realizaba el obrero, los trayectos que seguían, los materiales que se utilizaban, la colocación y tipo de herramientas, llegando a la conclusión que existe un número óptimo de movimientos para cada trabajo, mediante los cuales se obtiene la máxima eficacia en el menor tiempo posible. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos nosotros, ¿cierto? Como recuerdo el concepto GEMA, gente, equipo, material y ambiente. Y lo otro importante es cuando nosotros, por ejemplo, estábamos hablando en taller 1 de lo que correspondía a los diagramas de flujo, por ejemplo. Y nosotros estimábamos más o menos cuánto era como la cantidad de pasos para poder hacer un trabajo, ¿ya? O sea, hay un concepto que dice que la cantidad, como la cantidad de pasos óptimos para hacer un trabajo eran 5 o 6, ¿ya? En la práctica, chiquillos, va a depender del tipo de trabajo y las características que éste tenga. O sea, no podemos meter a todos en el mismo saco, ¿ya? O diciendo que todos los trabajos son iguales, ¿ya? Pero siempre como un promedio de 5 o 6 pasos, ¿ya? Ahora, eso hay que tener una cosa bien clara. Es obligación nuestra tratar de visualizar bien que si los pasos que se realizan son los que deben ser, o si se están saltando pasos, evitar que esto suceda, ¿ya? Ahora, nunca olvidarse de que nosotros vamos a tener un diagrama de flujo para las actividades y que en paralelo uno también tiene que tener un diagrama de flujo ¿para qué? Para los controles a implementar, ¿ya? O sea, qué tipo de controles previo al trabajo, durante el trabajo, al finalizar este, para nunca olvidarnos de aquello. Bueno, principales consecuencias que surgieron a partir de la revolución industrial. Claro, o sea, no solamente hubieron consecuencias desde el cambio de vida, uno, dos, el desmejoro en las condiciones de salud de las personas, ya, pero no necesariamente directamente el trabajo, porque directamente el trabajo es evidente, pero también como sociedad, cómo se empezaron la generación de enfermedades, entre otros elementos. Ahora, ¿qué empezó a producir? Primero que todo, la jornada de trabajo de 14 horas diarias. O sea, nosotros acá en Chile no sobrepasamos las 9 horas diarias, ¿ya? Y si tenemos que trabajar ya sobre 9 horas, van a tener que ser una cantidad de días, y para eso existe un concepto que es la jornada extraordinaria de trabajo, o la jornada de trabajo, ¿ya? O también un permiso que uno solicita a la inspección del trabajo para poder tener los distintos turnos de trabajo, que son, por ejemplo, los 4x3, los 4x4, los 7x7, 10x10 o 30x30, que es un turno que se existe, ¿ya? Pero para poder trabajar bajo esas condiciones hay normas, o sea, modificación, por ejemplo, de los límites permisibles, de la cantidad de ruido que puede estar expuesto una persona, entre otros elementos. O sea, hay modificaciones desde el punto de vista de la higiene industrial para que la persona pueda trabajar. Pero en este caso no existía esto, las 14 horas. ¿Ya? Ahora, principales consecuencias: desviación de la columna, deformación en pies y manos, muchos discapacitados, constitución débil y enfermiza y enfermedades de sistemas, en este caso enfermedades cardíacas o enfermedades directamente asociadas al sistema respiratorio. Ahora, constitución débil y enfermiza, claro, porque básicamente en esa época se vivía mucho en hacinamiento y la salud en sí y la higiene no era buena. De ahí que
vamos a tener un problema muy directamente asociado a aquello. Ahora, ¿cómo era el pensamiento en esa época? Antes se pensaba que el trabajador que debía adaptarse al medio de trabajar, por lo que ellos debían aceptar las condiciones de trabajo. Y de una forma u otra pasaba un fenómeno, que era, como era tanta la necesidad de trabajar, que la persona aceptaba cualquier condición para poder realizar el trabajo. Y se sometía a estas situaciones, ¿ya? Y eso implica problemas, implica que la gente no respeta sus derechos laborales, entre otros elementos, y existe una mayor facilidad o propensión a qué cosa, a la ocurrencia de distintos accidentes del trabajo, para poder también tomar eso bajo esa perspectiva. Bueno, tenemos antes de la revolución industrial y después de la revolución industrial, ¿ya? Y en este caso tenemos producción a una escala mucho más pequeña, mucho más chica. Y acá tenemos también una producción ya a nivel ya industrial. Ahora, hay que pensar de que esto era en un contexto social y esto ya es en un contexto social más adecuado a nuestra realidad o lo que estamos nosotros viviendo ahora bajo este modelo social de mercado, como puede decir una forma más concreta. Ahora, la evolución de la economía con las guerras mundiales. Ya. Y acá la cosa empieza también a generar elementos o cosas que quizás van a ser más conocidas para nosotros. Me explico. Acá tenemos, por ejemplo, sistemas de purificación de aire para la exposición a distintos gases que estaban en esa época, que eran gases altamente mortales. Entonces ya a partir al fin de la revolución industrial ya empezó todo el tema de ver cómo era el movimiento del cuerpo y adaptar esto al trabajo. Uno, dos, también empezamos con la Segunda Guerra Mundial, ¿a qué cosa? A la generación, por ejemplo, del concepto de protección respiratoria. ¿Ya? Y esto, chiquillos, no es que se generó ahí y quedó ahí, sino que esto evolucionó en el tiempo. O sea, se partió con una idea y este fue aumentando y mejorando con el pasar del tiempo. Ya, chiquillos, vamos a dejarlo hasta